Hola, buenos días a todos. Bueno, el título de la presentación es un poco distinto a lo que dijo Francisca y el currículum ahí estaba eh, súper preciso. Eh, Tengo una presentación preparada, se las voy a compartir. Eh, el tema que me invitaron a presentar con ustedes eh, es el tema de las brechas de aprendizaje y la exclusión escolar, cómo abordar los efectos post-pandemia, y enfocado obviamente en niños, niñas y adolescentes. Eh, ¿Se escucha bien y se ve la presentación? Sí, sí, Jaime, se ve perfecto. Súper. Eh, entonces, bueno, primero que nada, para poder entender el tema de las brechas de aprendizaje y la exclusión educativa en el contexto de la pandemia, primero hay que hacer una distinción entre qué se entiende por exclusión educativa versus deserción escolar. Y en primer término, la deserción escolar se entiende como la interrupción o abandono de los estudios por parte de un estudiante, depositando la responsabilidad en el estudiante mismo. O sea, centra la comprensión del fenómeno de aquel que sale del sistema educativo en el estudiante producto de un fracaso y debido a factores individuales que explican la situación, debido a un problema, a un carácter problemático, inadecuado o inadaptado del estudiante con respecto a su entorno educativo. Entonces, de alguna manera, finalmente, las conductas del estudiante, las actitudes del estudiante, las que explican que abandonen su educación escolar. Y ese concepto de deserción escolar, entonces, ubica la responsabilidad más que nada en el estudiante, más que en otros actores o en otros factores. En contraposición, la exclusión educativa se entiende como un proceso y una experiencia de distanciamiento del espacio escolar por parte de los estudiantes que son progresivos y donde el quiebre de la trayectoria educativa se explica por la acción de distintos actores, donde el estudiante, digámoslo así, los factores propios del estudiante son parte de otros elementos y de otras dinámicas que tienen que ver con dinámicas de relación con sus profesores, con el entorno escolar. Entonces podemos hablar de factores escolares y extraescolares que explican que un estudiante interrumpa su trayectoria educativa. Digámoslo así, los factores que ayudan a entender o explicarse por qué un niño, una niña o un joven sale del sistema escolar, se encuentran a distintos niveles, a nivel del propio estudiante y su situación familiar, a nivel de la dinámica escolar y del espacio escolar, a nivel de los factores escolares, pero también los factores extraescolares y del propio sistema educativo. Entonces uno podría hacer una distinción por niveles para explicarse la exclusión educativa. Y lo otro importante sobre la exclusión educativa es que, digámoslo así, es progresiva. Hay señales o elementos que uno permiten detectar tempranamente quién podría ser excluido del sistema escolar. Por ejemplo, un estudiante con conductas disruptivas, cuyo establecimiento escolar no es capaz de manejar adecuadamente, eh, que los conflictos con este estudiante no se resuelven de manera adecuada, no hay un debido proceso, eh, las, eh, las, las acciones son más bien punitivas en vez de formativas. Generalmente vemos situaciones de ausentismo escolar, de repitencia escolar. Todos estos elementos van sumando para que finalmente un estudiante en el lenguaje tradicional deserte y en el lenguaje más amplio o más sistémico sea excluido del sistema escolar. Eso como punto de partida. Otro elemento importante para esta discusión es entender que la exclusión escolar se mide de distintas maneras, o la medición de la deserción escolar, si se quiere desde el punto de vista más tradicional. Una cosa es la tasa de incidencia, que es decir, estando en un periodo dado, por ejemplo, un año,
qué pasa en el periodo siguiente, o sea, un periodo T, en T más 1, cuántos niños, niñas y adolescentes salen del sistema escolar y dejan de estudiar. Esa diferencia entre, por ejemplo, el año 1 y el año 2 se llama tasa de incidencia de exclusión o deserción escolar. Entonces vas pidiendo año a año cuántos van saliendo del sistema y uno puede decir si la tasa de incidencia baja o sube. La tasa de prevalencia más bien de la exclusión escolar tiene que ver con un determinado rango de edad que se hace un registro de cuántos estudiantes en ese rango de edad o cuántos jóvenes en ese rango de edad no están estudiando y deberían estar estudiando. Entonces, obviamente es un número mucho mayor que la tasa de incidencia, y podríamos decir, por ejemplo, el tramo de 5 a 24 años o 5 a 21 años, o el tramo que tú definas entre esos años, podría ser la tasa de prevalencia. La tasa de prevalencia. En el caso chileno, hoy día, no en el tramo 5 a 24 años, sino que en el tramo de 5 a 21 años hay 186.000, más o menos 187.000 niños, niñas y jóvenes fuera del sistema escolar que no han completado su escolaridad y deberían estar estudiando. Y según proyecciones del Ministerio de Educación producto de la pandemia, este número podría aumentar en 80.000 estudiantes. O sea, podríamos llegar a de 187.000 llegar a casi 256.000, más o menos, según las proyecciones que se tienen. Y la otra tasa de medición es la longitudinal o de cohorte, que es decir, por ejemplo, los estudiantes que entraron el año 2005 al sistema escolar, qué pasó 12 años después o durante la trayectoria de los 12 años de escolaridad obligatoria, el año 2017, cuántos se graduaron en los 12 años esperados, que es la medida, que es la expectativa regular, y cuántos no lo lograron en 12 años, y finalmente entonces se obtiene para ese cohorte distintas mediciones, cuántos repitieron, cuántos todavía están en el sistema y cuántos salieron del sistema de la cohorte 2005 o del año que uno estime conveniente. Ya, con esos conceptos en mano, ¿qué pasa en pandemia? En pandemia hoy día tenemos estudiantes sin actividades pedagógicas presenciales que según la UNESCO a nivel mundial en abril del 2020 eran esa cifra gigantesca ahí que corresponde al 73% del total de alumnos matriculados a nivel mundial, y en agosto de 2020 había bajado, pero igual seguía haciendo un número y un porcentaje sumamente alto de 60,5% del total de alumnos matriculados a nivel mundial. Estamos hablando de que la mayoría de la población estudiantil del mundo en el año 2020 ha estado sin actividades pedagógicas presenciales. Y en el caso chileno, toda la matrícula escolar en Chile prácticamente ha estado sin clases durante todo el año. Estamos hablando de 3.625.000 más o menos estudiantes en edad escolar, y de los cuales 13,6% viven en situación de pobreza. ¿Ya? Esa es la magnitud del número de estudiantes que hoy día en Chile y en el mundo están sin actividades pedagógicas presenciales. En cuanto a los principales efectos de la suspensión de actividades pedagógicas presenciales, y estas son algunas de ellas, y ahí están las fuentes de quienes plantean estos puntos, la UNESCO y la Alianza para la Protección de la Niñez y de la Adolescencia en la Acción Humanitaria. Tenemos primero que hay una interrupción de las rutinas escolares y de la alimentación escolar de las y los estudiantes, un elemento importante, porque buena parte de la población escolar chilena, tanto en el mundo de la educación pública como de la particular subvencionada, sobre todo dentro del 40% más pobre de la población, recibe alimentación escolar a través de Junaev, y esa alimentación, si bien Junaev ha seguido entregando raciones que se distribuyen a las casas, no es lo mismo, y la alimentación escolar entonces se ha visto afectada, fundamentalmente desayuno, almuerzo en los colegios. Y también, obviamente, las rutinas escolares que tienen que ver con los procesos de socialización y los procesos de enseñanza-aprendizaje. También esto ha significado un factor de estrés para padres, madres o cuidadores que se ven obligados a buscar distintas opciones de cuidado o no acudir al trabajo si es que tienen que acudir para poder cuidar a sus hijos, o sencillamente compatibilizar, obviamente, el trabajo a distancia, si es que están trabajando a distancia, con el cuidado de los hijos y la educación de los hijos, apoyando la educación de los hijos a distancia.
O sea, hay un factor de estrés muy importante. Lo otro que se señala es que se incrementan los riesgos de protección de niños, niñas y adolescentes debido a situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, malestar psicosocial y o violencia que deben ser abordados y apoyados a distancia. En general, los establecimientos educativos se han visto bastante presionados y estresados por por situaciones de vulnerabilidad socioeconómica a la familia en contexto de pandemia, de malestar psicosocial y o violencia. Y me imagino que ustedes desde sus lugares de trabajo lo saben mejor que yo. Y se prevé una profundización de las diferencias en lo referente a logros de aprendizaje debido a las desigualdades educativas imperantes. ¿Ah? O sea, más que se generen nuevas desigualdades en el sistema educativo chileno, más bien estas desigualdades se han hecho más evidentes y más patentes producto de la suspensión de clases presenciales. ¿Sí? Y eso obviamente profundiza las desigualdades en términos de logro de aprendizaje también. Se ha realizado desde la política pública, y esto fundamentalmente desde el Ministerio de Educación. Se ha puesto a disposición una plataforma que se llama Aprendiendo en Línea con recursos educativos de primero a cuarto medio, para disposición para uso por parte de los profesores que se conectan de manera sincrónica o asincrónica con sus estudiantes, y también para algunas actividades que puedan realizar los estudiantes en casa. Está el plan Aprendo en Casa, que consiste en la distribución de cuadernillos y guías de actividades, principalmente a estudiantes de escuelas rurales. Esto pensando en que hay dificultades de conectividad, entonces tenemos el Aprendo en Línea, que son recursos educativos en línea para uso por parte de los profesores y los estudiantes de manera sincrónica o asincrónica, y el plan Aprendo en Casa, que más bien son la distribución de cuadernillos o guías impresas, sobre todo enfocado a sectores con mala conectividad o sin la presencia de conectividad para poder tener una relación en línea con el colegio, con la escuela. Se adelantó la entrega de beca TIC, que proporciona computadores a estudiantes de séptimo básico. Esto es una política pública que viene hace varios años, y se adelantó en términos de que lo presupuestado para el año, se adelantó la compra de estos computadores para los estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos particulares subvencionados más vulnerables del país, y se entregó antes de tiempo. O sea, en vez de, por ejemplo, haberlo entregado en el mes de octubre, se entregó en el mes de mayo, por decir más o menos la diferencia. No es exactamente eso, pero se adelantaron varios meses. Y también lo otro que se ha hecho es que se han desarrollado orientaciones y protocolos dirigidos a los distintos niveles educativos, y se han puesto a disposición, por ejemplo, planes de aprendizaje, lineamientos para evaluación a distancia. Se ha hecho una priorización curricular importante en términos de los objetivos de aprendizaje, las distintas asignaturas, qué privilegiar, cómo privilegiarlo y cómo estructurar entonces la educación a distancia con una priorización del currículum y no todo el currículum escolar. Y finalmente hay recomendaciones para el apoyo socioemocional. Eso se ha hecho desde la política pública. Ya. Tengo una primera pregunta. ¿Cuáles han sido las experiencias de vida y educacionales de niños, niñas y adolescentes de alta vulnerabilidad social en contexto de pandemia? Y a mí me gustaría que si pudiéramos brevemente, en unos 2-3 minutos, poder compartir así brevemente cuáles han sido estas experiencias de vida de estos niños, niñas y adolescentes de alta vulnerabilidad en este contexto. Así como muy breve, si pueden, los que quieran compartir. Si podemos distinguir una o dos experiencias de vida que ustedes le han llamado la atención o que les han, que les gustaría destacar en este contexto de niños, niñas y adolescentes en este contexto. Ahí le abrí el micrófono a Clau, que quería compartir su experiencia. Dale. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. A ver, yo la experiencia, inicialmente yo diría que estuve trabajando, no sé, hasta mayo, hasta junio, y efectivamente yo diría que la experiencia que yo tuve no yo digamos, mis pacientes, era que muchos de ellos perdieron en forma brusca lo que era el contacto con su entorno, con sus profesores y con sus compañeros, y fueron bruscamente pasados a un tema de pantalla en el cual tenían altas
dificultades de conexión. Si lograban un aparato, a veces un celular que lograba contactarse y eran varios chicos dentro de una misma familia, se priorizaba un poco más a los más grandes sobre los más chicos, por decirlo de alguna forma, y había claro, una sensación de que no era efectivo y no era fácil el aprendizaje. Hay muchos chicos, o varios chicos de los que yo estaba atendiendo, que simplemente desertaron este año, ¿m? Que han tenido como que hubo un intento inicial de que esto funcionara y que a medida que pasó el tiempo esto se fue dificultando. En los que la familia económicamente, yo diría, y tenían un poco más de acceso digital, yo diría que han logrado varios de ellos a mantenerse hasta ahora. Se aburren, no tienen ganas, todo lo que se quiera, pero en el fondo han logrado ir cumpliendo por lo menos el mantener la constancia dentro de la atención. Y yo diría que con eso, no sé si sigo, yo creo que para que partas, ¿te parece? Hay mucho más, pero creo que no corresponde que me tome tu parte. Gracias, Claudia. Ya, sí, a propósito de lo que mencionaba Claudia, en el lugar de trabajo donde yo me desempeño, que es la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, la cual tiene 5 establecimientos que funcionan como escuelas de reingreso. Son escuelas que acogen y atienden a niños, niñas y jóvenes que han desertado de la educación regular, que han sido excluidos de la educación regular, y que han interrumpido su trayectoria educativa y están en un proceso de volver a retomarla. En ese contexto, en las escuelas de la Fundación, que son 5, 4 en Santiago y 1 en la ciudad de Lota, en la región del Biobío, se han visto distintos tipos de experiencias de vida y educacionales en el contexto de pandemia, y hay ciertos elementos en común a estos procesos, y a mí me gustaría compartir algunos de ellos que creo que reflejan bien la experiencia que niños, niñas y adolescentes de alta vulnerabilidad social están viviendo por estos días. Lo primero es que, bueno, en general encontramos que las familias de estos niños, niñas y adolescentes tienen problemas económicos bastante importantes en este contexto. Hay una pérdida o suspensión del empleo, hay una imposibilidad de realizar actividades laborales informales que suelen hacer estas familias, y lo que significa una pérdida significativa de liquidez económica. Claramente ahí el tema de las ayudas del gobierno, la necesidad de poder contar con recursos frescos y liquidez para poder enfrentar el día a día ha sido fundamental, y muchas veces estas familias han tenido que continuar intentando salir a hacer actividades laborales informales en contexto de pandemia, obviamente. También hay un problema de habitabilidad y hacinamiento en sus viviendas. Esto se ha habido agravado en la situación de confinamiento obligatorio. No es que sus viviendas antes no estaban hacinadas, lo que pasa es que ahora están todo el día ahí, los niños, niñas y adolescentes, y muchas veces su madre, su padre o sus cuidadores, y esto ha repercutido negativamente, obviamente, en las condiciones de salud física y mental de todos los miembros de la familia, y en particular para la realización de actividades educativas por parte de los niños, niñas y adolescentes, en términos de espacio y tiempo para la intimidad de los distintos miembros de la familia y poder tener un espacio adecuado para poder realizar el estudio. O sea, si yo estoy en una situación de hacinamiento, con estrés familiar producto de problemas económicos, con poco espacio físico y espacio para intimidad personal, obviamente eso repercute en las posibilidades de poder conectarme en una disposición a poder realizar las actividades en línea, o de poder hacer las actividades asincrónicas que me envía la escuela o el liceo donde yo estoy estudiando. Obviamente eso se complejiza. Y otros elementos importantes que hemos visto: hay problemas de conexión a internet, como decía Claudia, y falta de aparatos tecnológicos adecuados y suficientes para los niños, niñas y adolescentes, para que puedan participar de las distintas actividades sincrónicas o asincrónicas preparadas por su establecimiento educacional. Y obviamente esto implicaba un distanciamiento de los estudiantes de su proceso educativo. Y esto es un factor de riesgo para un eventual abandono o exclusión escolar durante este año o el próximo, en el sentido de que
Si el vínculo con el establecimiento educacional se ve descontinuado y la motivación baja, los niveles de estrés aumentan y las situaciones conflictivas en el hogar aumentan y las necesidades económicas aumentan, las posibilidades de que el estudiante salga del sistema y se ponga a trabajar o busque otro tipo de vía para poder aportar a su familia o lo que sea, obviamente hay un aumento de riesgo de abandono o exclusión. Y finalmente hay problemas afectivos y socioemocionales vinculados a la situación de confinamiento obligatorio. Obviamente, como decía Claudia, había escuchado yo antes de entrar estaba escuchando a la persona que presentó anteriormente, esta reducción de contactos sociales y afectivos con sus pares por parte de los adolescentes, situaciones de estrés y conflicto al interior del hogar, falta de espacio y tiempo para actividades individuales o personales, falta de iniciativa de los niños y niñas y jóvenes de sus familias para buscar alternativas de apoyo, entre otros. Una cosa bien particular que nos ha tocado ver en Fundación Súmate es que dada la situación como de estrés y de problemas económicos, y como que las familias tienden no todas, pero se ha visto familias que han tendido como a encerrarse en la problemática y no buscar soportes afuera. Entonces, de alguna manera, la presencia de un externo, ya sea una fundación, en este caso Fundación Súmate, que ha entrado a apoyar socioemocionalmente e incluso con redes para el apoyo económico de la familia, o la presencia del Estado que se acerca a las familias ha sido importante, porque como están encerradas en su situación, no saben qué hacer, el nivel de estrés es alto, el poder contar con agentes externos que les brindan apoyo o que les hacen un acompañamiento ha sido súper relevante. Eso en términos de las experiencias. Entonces tenemos obviamente un problema económico recargado, problemas de hacinamiento, de habitabilidad, problemas de conexión a internet que dificultan la continuidad del proceso educativo y problemas afectivos y socioemocionales relacionados. Esto no es particular de Fundación Súmate, obviamente, esto me parece a mí que es bastante transversal, pero cobra un cariz bastante dramático en los contextos de mayor vulnerabilidad social y del 40% más pobre de la población. Eso. Tengo ahora una segunda pregunta. ¿Cómo abordar el riesgo de abandono escolar o exclusión educativa en pandemia y pospandemia en Chile? No sé si alguien tiene si alguien puede compartir alguna reflexión a este respecto. ¿Cómo podemos abordar el problema de la exclusión educativa en el contexto de pandemia y post-pandemia? Si alguien por ahí puede compartir. Puede levantar la mano para yo darles el pase para que tengan micrófono o escribirlo a través del chat. Ahí hay un comentario en que dice promover la percepción de presencia del colegio, que los alumnos sientan que el colegio está, como comentario. No sé si alguien tiene algún otro comentario que pueda mandar a través del chat o alguien que pueda compartir en audio. Ahí le di el pase a Francisca Jofré. Vale. Francisca. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenos días, Francisca. Buenos días. Con respecto al riesgo de abandono, eso yo lo he visto, yo trabajo en un programa de integración en un liceo de Ñuñoa, que no es especialmente vulnerable, pero se ha visto harto que, sobre todo estudiantes de tercero o cuarto medio, ya quieren abandonar, por lo menos el año escolar, prefieren repetir. Yo como psicóloga del programa de integración me ha funcionado bastante trabajar, digamos, habilidades tangenciales a lo educacional, digamos, que pueden
qué beneficio pueden tener ellos, que no sea solamente el pasar de curso, ¿ya? Mantenerse con sus compañeros, mantener el vínculo con el liceo, cosas que les gustan del liceo, por ejemplo, que es súper inclusivo. Entonces, factores que no son necesariamente específicamente de currículum, sino que aprendizajes secundarios que obtenemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, Francisca. No sé si hay alguien más o seguimos. Ahí los comentarios también agregan que mirar la educación como un proceso integral, cognitivo, emocional, conductual, social, político y cultural, para ello involucrar de manera pertinente y colaborativa a otros profesionales, no solo de apoyo directo al estudiante y su familia, sino también a los actores de la escuela. Y también en temas de contacto del colegio está mantener contacto telefónico, internet hasta presencial como forma de priorizar la percepción de aislamiento o abandono. Priorice las necesidades emocionales. Eso. Ya, súper interesante ahí las propuestas de cómo abordar esto. Déjenme compartirles algunas. A ver. Ahí estamos. El Ministerio de Educación convocó una mesa para la prevención de la deserción escolar por ahí por el mes de junio, julio más o menos, para que esta mesa pudiera generar propuestas de cómo abordar la problemática de la exclusión educativa en los términos que planteo, más que deserción escolar, en el contexto de pandemia. Y ahí fue una mesa bastante transversal de distintos sectores, una mesa bastante transversal en términos de sectores políticos, de sectores sociales, gente con experiencia en trabajo en el Estado, en la sociedad civil, y de distintas organizaciones vinculadas a educación que pudieron participar. Por mencionar algunas, Educación 2020, Fundación Súmate también participó, el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, algunos investigadores del Centro de Estudios Públicos, el CEP, vinculado a educación obviamente, personas vinculadas a temas de inclusión educativa en el mundo universitario y también en el mundo escolar, vinculada al tema de las trayectorias educativas y etcétera, etcétera. O sea, es bastante una mesa bastante heterogénea y con experiencia en el tema. Y ellos hicieron una propuesta de 15 medidas principales a desarrollar, voy a presentar algunas de ellas solamente, para poder abordar esta problemática en este contexto. Algunas de ellas son de corto plazo, otras y otras de mediano plazo, pero de alguna manera la mesa lo que dice el Estado debiera poder liderar un proceso en términos de todas estas áreas de trabajo, ¿sí? Yo les voy a presentar algunas de estas medidas como más relevantes en términos de cómo podemos hacernos cargo de esta problemática. La primera es la extensión del sistema de alerta temprana para todo el sistema educativo, permitiendo identificar a los estudiantes con mayor riesgo de abandono escolar. Cuando hablamos de extensión es porque el nuevo sistema de educación pública a través de los servicios locales de educación cuenta actualmente en forma ¿cómo decirlo?, con una implementación de pocos meses, pero se está implementando un sistema de alerta temprana de la deserción escolar que permite predecir en función de una serie de factores e indicadores qué estudiantes o en qué establecimientos educacionales de su territorio podría haber mayor riesgo de deserción escolar. Entonces se levantan alertas para poder anticiparse a eso y evitar el riesgo de abandono o exclusión. Entonces este sistema, que es un sistema como predictivo y georreferenciado en línea de las escuelas de un determinado territorio, la idea es que pueda extenderse no solo a uso por parte de los servicios locales de educación, sino que al sistema municipal, que todavía mantiene buena parte de los colegios públicos, y también a otros establecimientos educativos particulares subvencionados del sistema, y fundaciones educacionales, por ejemplo. Entonces ahí hay una propuesta de masificar este sistema de alerta temprana de manera de poder tener una información georreferenciada que permita tomar decisiones.
La segunda es el reporte periódico del ausentismo escolar e implementación de estrategias para contrarrestarlo. Esto es una cosa que en general los establecimientos educativos hacen, o sea, ellos llevan un registro de ausentismo. Lo importante es levantar las alertas internamente, no solo a través del sistema de alerta temprana, que es un sistema predictivo más general, sino que también a través de un seguimiento mucho más local y de cada colegio del ausentismo, y cuando este ausentismo se hace recurrente, antes que llegue a ser crónico, la idea es implementar estrategias para evitarlo. Por ejemplo, tomar contacto con los niños, niñas o adolescentes y su familia, visitas domiciliarias en la medida de lo posible, etc. O sea, por ahí alguien mencionaba cuando compartían antes de yo presentarle estas medidas la importancia del contacto, ¿no? En contexto de pandemia, con educación a distancia, el tema del contacto por parte de los profesionales de la escuela, de adultos significativos en la escuela, con los adolescentes, ya sea a través de WhatsApp, redes sociales, llamada telefónica, es súper importante para mantener el vínculo. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, en el caso de las escuelas de Fundación Súmate, que es la que me ha tocado ver más directamente, la existencia de un Instagram de la escuela donde se pueden conectar y subir cosas, donde pueden compartir los estudiantes y los profesores, la disponibilidad para poder estar en contacto vía WhatsApp a través de audio y eventualmente videollamada, para resolver dudas pedagógicas, para poder apoyar socioemocionalmente, ha sido fundamental en el proceso de darle continuidad al proceso educativo. Sin ese vínculo a través de los medios digitales o a través de los medios tecnológicos, la verdad es que ocurriría esto de que los estudiantes sencillamente se hubieran ido y se hubieran desvinculado completamente de su proceso educativo. Entonces, hay estrategias para contrarrestar el ausentismo. Obviamente el ausentismo hoy día no es que no van a la escuela, pero el ausentismo pasa por no realizar las actividades pedagógicas, no contactarse con el profesor, no tener contacto o vínculo con algún profesional de la escuela, en lógica de tutoría. Si es que eso se mantiene, después, cuando se retome las clases presenciales el próximo año, probablemente va a ser mucho más fácil que si no hubo ese contacto durante el año. Otras medidas son la generación de herramientas de contacto a los estudiantes. Esto es más o menos lo mismo que ya acaba de decir, para mantenerlos vinculados. El punto anterior más bien se refiere a cómo hacernos cargo de aquellos que están ausentándose de las experiencias escolares, pero también, más allá de eso, con todos los niños con todos los niños, niñas y adolescentes, es importante generar este contacto continuo, no solamente con los que se están ausentando, sino que es un trabajo con todos. Lo otro es la difusión de buenas prácticas en prevención de la exclusión escolar. Ahí el acompañamiento socioemocional a niños, niñas y jóvenes es muy importante. Lo que he mencionado también, el vínculo con adultos significativos de la escuela. Si el joven, el adolescente tiene un vínculo con algún profesor de manera particular, con algún miembro del equipo psicosocial de la escuela, donde hay un espacio de mayor intimidad, de poder tener un soporte, una contención socioemocional, es un elemento preventivo muy importante de un eventual abandono o de una eventual exclusión. Y el vínculo con pares a través de las redes sociales y otros medios, el poder tener instancias, no sé, pues una reunión colectiva dentro de lo posible, online, si es que está la conexión disponible, al menos una vez a la semana poder tener un encuentro entre el profesor o algún miembro del equipo psicosocial con un grupo de estudiantes. Ese tipo de cosas muestran ser bastante importantes y preventivas de la exclusión. Mientras se mantenga el contacto, mientras haya un vínculo, mientras haya un proceso, no solo socioemocional y educativo a la vez, va a ser mucho más fácil retomar después. Y la implementación de espacios de reencuentro educativo, esto es cuando ya los estudiantes definitivamente abandonaron la escuela o fueron excluidos del sistema. Pensemos no en régimen, no en pandemia, pero también en pospandemia. Esto va a ser muy importante en pospandemia, cuando ya efectivamente veamos que hay un número importante, un porcentaje importante de adolescentes que se va a ir. Bueno, la idea es poder reingresarlos, o sea, que retomen su trayectoria educativa posteriormente. Y para eso contar con espacios de reencuentro educativo tipo aulas de reingreso, que son aulas que pueden estar incorporadas a un establecimiento educativo regular,
pero que es un aula que incorpora a estudiantes que desertaron o que fueron excluidos, es una estrategia importante de considerar. Hay una experiencia piloto de espacios de reencuentro educativo tipo aulas de reingreso desarrolladas por Fundación Súmate con varios sostenedores. En particular se está trabajando con 2 servicios locales de educación, Gabriela Mistral y Puerto Cordillera, que es Coquimbo y Andacollo, en este tipo de espacios, y también con algunos sostenedores particulares subvencionados. Una experiencia piloto, chiquitita, pero en el fondo hay espacio como para que el sistema de educación pública y también, por ejemplo, escuelas de adultos, los centros de educación integrada de adultos, puedan generar espacios de reingreso escolar para jóvenes que han sido excluidos. Es súper importante. Y lo otro ya son y esto implica también estrategias de nivelación, obviamente, nivelación pedagógica y también estrategias de inclusión. No es solamente una estrategia de nivelación de contenidos y de conocimientos, que es muy importante en términos de desarrollo de habilidades cognitivas, etcétera, sino también estrategias de inclusión que incorporen aspectos más socioemocionales y culturales y sociales. No puede haber un reingreso exitoso sin estos 2 elementos, digamos, sin procesos de inclusión y sin procesos de nivelación pedagógica. Si solo nos dedicamos a la nivelación pedagógica y nos olvidamos de los procesos de inclusión más socioemocionales, sociales, etcétera, no va a ser exitoso, digamos. Y si falta la nivelación pedagógica, no se van a lograr un aprendizaje importante, obviamente. Son las 2 cosas. Ya, hasta ahí con este tema. Yo no sé si acá dejamos las preguntas para el final, ¿no? Sí, ya hay algunas preguntas, pero yo creo que cuando termines, ahí te las... Ya, estoy terminando, me quedan 2 minutos. Y para finalizar, a mí me gustaría mencionar algunos cambios importantes al sistema educativo chileno que son importantes de considerar y que la pandemia ha demostrado que efectivamente ya no dan para más, digamos. O sea, es como, o te haces cargo o te haces cargo. Y a mí me parece que hay 3 elementos, pues hay más obviamente, pero yo seleccioné 3 elementos. Y este es un texto, pueden revisar un texto que escribimos con un par de profesionales de Fundación Súmate en una revista del INJUV, del Instituto Nacional de la Juventud, sobre juventudes y pandemia. Y a mí estoy destacando acá 3, pueden haber más, digamos, pero 3 cosas importantes o 3 cambios importantes a nivel del sistema educativo chileno que debieran ocurrir y que la pandemia ha dejado en evidencia, como vacíos, ¿no? Actuales. La primera es que hay una necesidad de generar capacidades en los profesionales de los establecimientos educacionales para abordar el acompañamiento socioemocional a niños, niñas y adolescentes y esto vincularlo con los procesos de aprendizaje. O sea, hoy día ha quedado en evidencia que no solo debemos preocuparnos de los aprendizajes, sino que al mismo tiempo debemos preocuparnos del desarrollo socioemocional de niños, niñas y adolescentes. Y eso la pandemia lo ha revelado de manera muy importante, y esto debiera ser una cosa que no es solo una cosa de pandemia, sino que una cosa que debiera ser permanente. Entonces ahí hay una necesidad de generar capacidades en los equipos profesionales de los colegios para esto. No estoy hablando solo de los equipos psicosociales, sino que también de los docentes, de los equipos directivos, asistentes de la educación, etcétera, o sea, de todos los profesionales de la escuela. Lo segundo es la implementación de condiciones que permitan a estudiantes acceder a educación a distancia de manera adecuada. O sea, claramente hoy día se han visto las brechas de equipamiento tecnológico en el hogar y de conexión a Internet. O sea, hoy día la buena parte de la población en Chile tiene un smartphone o un teléfono celular en la casa, pero eso no garantiza que a través del teléfono se pueda concretar un proceso pedagógico a distancia en caso de necesidad. Y entonces hay una necesidad de tener aparatos tecnológicos adecuados en el hogar y conexión a Internet razonable. Y ahí hay un ejemplo interesante en el caso uruguayo de conectividad liderada por el Estado, que es el proyecto Ceibal. Ustedes tienen oportunidad de ver el proyecto Ceibal uruguayo, es como
cómo el sistema educativo uruguayo se hizo cargo de asegurar conectividad para el aprendizaje en todo el país. Y aquí no se dejó esto al mercado, sino que el Estado lideró este proyecto. Bueno, Chile debiera hacer algo parecido. Y lo tercero es un financiamiento estatal mixto, pertinente y adecuado para los establecimientos educativos del país. Claramente ha develado la actual pandemia que basar el financiamiento de la educación pública, en particular subvencionada en Chile, fundamentalmente a través de la asistencia media de las y los estudiantes, es completamente insuficiente e inadecuado. Ya sabíamos que este sistema de financiamiento generaba hoyos financieros y problemas de financiamiento, pero hoy día se ha hecho patente que no puede basarse, porque toda escuela tiene costos fijos que pagar y la mayoría son remuneraciones, la mayor porcentaje de gasto de los colegios son remuneraciones de su personal, no puede basarse en un mecanismo de financiamiento variable. Ahora, ¿esto significa que no debiera pagarse por asistencia? Bueno, a lo mejor un porcentaje de la subvención sí, pero probablemente tenemos que avanzar a un sistema que se pague por matrícula, que hayan aportes basales para ciertos aspectos, o sea, un sistema mixto de financiamiento a la oferta y financiamiento a la demanda. Hoy día tenemos un sistema fundamentalmente basado en la demanda, que se paga por estudiante, y no solo por estudiante matriculado, sino que asistiendo a clase, y eso ha demostrado ser absolutamente inconducente en pandemia, y ya antes era un elemento importante de revisar. Entonces yo creo que hay un importante tema de revisar cómo estamos financiando la educación chilena, digo la financiada por el Estado, tanto pública como particular subvencionada, y a mí me parece que debiéramos avanzar hacia esquemas mixtos que combinen financiamiento en función de la demanda, o sea, el número de estudiantes atendidos y asistiendo a clases, pero también mecanismos de financiamiento a la oferta vía lo que se llama aportes basales para ciertos ítems de gasto que son importantes. Entonces ahí hay una revisión importante que hacer. Eso sería mi presentación. Perfecto, muchísimas gracias, Jaime. La verdad es que una increíble presentación para todos los que estamos preocupados, además, porque finalmente salud sin educación no tiene mucho sentido, ¿ya? Tenemos que trabajar aunadamente porque finalmente somos equipos complementarios. Y en nuestra red funcionamos un poco así, ¿ah? Con los colegios con los que tenemos contactos de la red nos piden ayuda directa, nosotros les respondemos y también pedimos información directa a los colegios para poder funcionar de mejor manera. Hay 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál ha sido el efecto de la educación a distancia en los estudiantes pero con necesidades educativas especiales? Si hay alguna información que haya aparecido con respecto a ese grupo de estudiantes. Yo la verdad es que me declaro ignorante en la materia y no sé, no he leído nada al respecto en este periodo. Pero es un tema muy importante de abordar sin duda, y creo que también, pues me voy a salir del tema de lo pedagógico o del acompañamiento o de cómo asegurar mejores aprendizajes hacia allá apunta la pregunta, ¿no? De estos jóvenes con necesidades educativas especiales. Pero a mí me parece que desde un punto de vista del financiamiento, lo mismo que dije con el sistema, con la forma de financiar las subvenciones escolares, también debiéramos cuestionarnos la forma en que estamos financiando los proyectos de integración escolar en los colegios. Porque hoy día se financia fundamentalmente a través de diagnósticos clínicos de necesidades educativas transitorias o permanentes, y con un tope por curso, hasta 5 transitorios y 2 permanentes. Y obviamente eso es totalmente insuficiente para atender a las necesidades educativas especiales de la población estudiantil. Entonces, en ese contexto, más allá de que no tengo información de cómo ha ocurrido esto en pandemia, sí en régimen regular, obviamente que los recursos disponibles para proyectos de integración escolar son completamente insuficientes y habría que revisar la forma en que se está financiando. Porque efectivamente, a mí me parece, o sea, el planteamiento que en el fondo estoy haciendo en esta presentación es que lo que se necesita para una educación integral no es solamente apoyo para aprendizaje cognitivo, sino que socioemocional. Eso implica más recursos, y si a eso se agrega el factor de necesidades educativas especiales, más recursos todavía.
Entonces, eso. Hay otra pregunta que dice, así como se señaló que la pandemia ya, evidenció las dinámicas adecuadas o no de convivencia en el hogar, ¿se podría señalar lo mismo con respecto a la pandemia y las dinámicas de convivencia y clima escolar en los establecimientos? Ah, ya, como con relación con la charla anterior. En el fondo que la pandemia evidenció dinámicas familiares, algunas adecuadas y otras no, Ya. de convivencia en el hogar, si esto mismo en el fondo se reproduce con los establecimientos. Eso. No, de todas maneras, o sea, obviamente que las dinámicas, digámoslo así, las dinámicas o interacciones negativas o círculos viciosos de maltrato o de violencia o de espacios no nutritivos, por decirlo así, no solo tienen que ver con espacios familiares, sino que también en la escuela, obviamente. La escuela también tiene mucho que aprender hoy día de formas de convivencia escolar y de resolución de conflictos menos punitivas y más formativas. Y eso implica necesariamente modificar muchas veces las formas de abordar los problemas con los niños, niñas y jóvenes que van a los colegios, obviamente. Ya, perfecto. Y hay una última pregunta que dice, estudios, o sea, si es que hay estudios sobre salud mental en docentes y asistentes de la educación actualmente. Yo no soy especialista en ese tema, pero sí han habido varias encuestas en este periodo de pandemia en términos de qué está pasando con los docentes este año. Educación 2020 ha desarrollado algo interesante, el mismo Colegio de Profesores ha levantado una encuesta bastante completa, la Universidad Diego Portales hizo una encuesta, hace una encuesta todos los años que se llama La Voz de los Directores, que pone foco en los directivos escolares, que también en contexto de pandemia ha revelado información bastante interesante de lo que está pasando. Bueno, y todas ellas en el fondo están revelando de una crisis importante de cuestionarse los énfasis que el sistema educativo chileno ha tenido en los últimos 40 años. O sea, foco en evaluación estandarizada, excesiva importancia del CIMSE, medir la calidad fundamentalmente a través de este instrumento, rendición de cuentas externas. Cuando digo rendición de cuentas externas no solo me refiero al CIMSE, sino que también a que hay un externo que te está evaluando y midiendo todas las cosas que pasan en el interior de tu escuela, y finalmente eso redunda en que lo que hay que falta potenciar las capacidades al interior de cada establecimiento educacional y a nivel territorial. O sea, no solamente necesitamos externos desde afuera o desde un nivel central que nos digan cómo estamos, sino que hay que generar capacidades en los territorios y en las escuelas para poder desarrollarse. Y eso es otro paradigma, digamos. Es un paradigma que se aleja de la rendición de cuentas externa y lo que hace es más bien apostar al desarrollo de capacidades profesionales en los territorios y en los colegios. Y a mí me parece que ese es un desafío muy importante a nivel educativo. Y eso articula con el intersector. O sea, cuando digo intersector, vincula educación con salud, vincula educación con las oficinas de protección de derechos y todo lo que es las oficinas de protección de la niñez, etcétera, ¿no? O sea, hay un entramado de educación, salud, protección de la niñez que hay que articular y potenciar capacidades ahí. Mucho más que solo que miremos el puntaje CIMSE. Eso. Mira, por el chat hay una solicitud de si puedes poner cómo se escribe el proyecto uruguayo, para que lo puedan googlear. ¿Ya? Y de con todas esto, maneras. bueno, te agradezco, te agradecemos como equipo tu participación. La verdad es que esto abre en realidad para poder hacer una jornada completa de salud educación. Pero bueno, tenemos que seguir avanzando.